Bueno, bienvenidos a todos otra vez a este nuevo estudio, continuando el que empezamos sobre métodos de estudio bíblico personal, cómo estudiar la Biblia por uno mismo. Espero que les haya enriquecido en el estudio de la palabra para aprender a profundidad lo que la palabra enseña. Y el día de hoy vamos a empezar 3 sesiones sobre cómo dirigir un estudio bíblico. Es decir, hemos aprendido la primera parte, es cómo aprender a estudiar la Biblia. Y ahora vamos a tener 3 lecciones cada viernes en la noche sobre cómo preparar y dirigir un estudio bíblico. Este viernes 28, viernes 4 y viernes 11 de febrero. Muy bien. Este es un pensamiento de Mark Twain que siempre me gusta. El otro día estábamos discutiendo con mi hijo Hans sobre el pasaje de la resurrección, cuando el pasaje dice que por Adán entró la muerte y por Cristo entró la resurrección de los muertos. Entonces yo le escribí hablando acerca de que el pecado de Adán hizo que se metiera en la naturaleza y en la historia de la humanidad ese factor que se llama muerte, que para nosotros es parte de la vida cotidiana, pero para la palabra de Dios ingresó la muerte, entró por el pecado de Adán. O sea, antes de eso no había muerte, no había ese factor que la vida se deteriora. Ustedes saben que la muerte, ¿qué cosa es la muerte? Nosotros cuando nacemos tenemos una serie de neuronas, de células que se van reproduciendo. Cuando el bebé no es un embrión, se va reproduciendo, se van sustituyendo. Las neuronas que van muriendo se van recomponiendo, salen nuevas, ¿no? Hasta que llega un punto en que las neuronas ya no se recomponen. Y eso es el inicio de la muerte. Cuando tu cuerpo se va corrompiendo, es decir, tus neuronas van muriendo, pero no vienen nuevas, ¿no es cierto? Ese factor, ese concepto, esa idea que se llama muerte. Y la Biblia dice que la muerte entró por Adán, pero Jesucristo viene y ¿qué hace? Introduce en la naturaleza humana el otro factor, resurrección de los muertos. Y de esa manera se vence a la muerte. Y estamos con él en una discusión, y él me decía unas preguntas, pero para acá dice, no dice, y como dice, cuando dice, o sea, y estamos en ese tema, y yo le dije, ¿no? Tenemos que leer la Biblia y tenemos que descubrir en la Biblia que a veces las cosas más sencillas son las mejores respuestas, y no complicarnos demasiado la vida. Y Mark Twain dice lo siguiente: a la mayoría de personas le preocupan los pasajes de la Escritura que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que comprendo. Y este es el motivo de la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica tiene eso como objetivo, que comprendamos y que apliquemos a nuestra vida la palabra de Dios. Otro pensamiento, dice: ¿el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado? Moody, D.L. Moody, fue el que inició la escuela dominical en el año 1840 y tantos. Él inició la escuela dominical, era un pastor, era amigo personal de Charles Spurgeon, que siempre les menciono yo a él, eran contemporáneos, y Moody fue el que inició la escuela dominical y escribió muchos libros. Hay inclusive un comentario bíblico de toda la Biblia de Moody. Y él dice: ¿el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado? Ahora, antes de aprender a preparar y dar un estudio bíblico, debemos hacernos 3 preguntas para entender qué libro tenemos en nuestras manos. Y son estas 3 preguntas. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en el corazón de Dios?
¿Qué tan importante es la palabra de Dios para el ser humano? ¿Y qué poder tiene la palabra de Dios en la vida de los hombres? Y para contestar estas preguntas vamos a leer una serie de versículos. Así que agarren su Biblia en la mano y tomen nota de los siguientes versículos. Porque vamos a leer varios versículos bíblicos, ¿ya? Y me gustaría que lo busquen, o sea, porque van a aparecer en la pantalla, pero no quiero que simplemente lo leamos de la pantalla. Quiero que aprendan a buscarlo en la Biblia para que puedan manejar la Biblia buscando textos, ¿no? Hoy en día que la gente tiene el teléfono, se han mal acostumbrado a eso, ¿no? Entonces ahora para que aprendan a buscar en la Biblia física, ¿ok? Vamos a empezar con el primer versículo y quiero que ustedes me contesten a estas tres preguntas. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en el corazón de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para el ser humano? ¿Y qué poder tiene la palabra de Dios en la vida de los hombres? Primer versículo. 2 Timoteo 3, versículos 15 al 16. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ustedes entienden el texto y saben estudiar la palabra de Dios, encuentran en este pasaje una bomba para entender la importancia que tiene la Biblia en el corazón de Dios, el poder que tiene la Biblia en la vida de los hombres y la importancia que tiene la Biblia para salvarnos, ¿no? Miren lo que dice acá la Escritura, dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué las Sagradas Escrituras me hacen sabio para la salvación? Lo que pasa es que las Escrituras me revelan, me dan la sabiduría para entender cómo es la salvación por la fe. La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios me habla y me revela, me da la sabiduría para entender y conocer cómo es posible la salvación de los hombres por la fe en Cristo Jesús y no por las obras, ¿no? Y luego más adelante va a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más es? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, conocer la palabra de Dios. Si yo leo este texto, yo no soy creyente, soy cualquiera, y me encuentro con este texto, mi cerebro tiene que decir, wow. O sea, lo que Dios ha escrito acá tiene una importancia vital en la vida de los hombres, porque la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, es útil. No es inútil, es útil. ¿Y para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ah? Instruirte en justicia, que aprendas lo que es lo justo delante de Dios. Instruirte en lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que el hombre pecador por sí solo no se puede salvar, que necesita ser justificado por la gracia, para instruirte en esa justicia, ¿no? Seguimos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios nos revela preciosas y grandísimas promesas que tenemos para que por ella lleguemos a participar de la naturaleza divina. ¿No? Seguimos. Juan 15:3. Cuando Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, el primero que reacciona es Pedro, ¿no? Y como lavar los pies era la acción del siervo de menor categoría en la casa, es decir, había un siervo, el peor, el más bajo, el de menor categoría, era el responsable de lavarle los pies a las visitas, ¿no? Nadie le gustaba lavarle los pies a la gente. Cuando tú lavabas los pies te convertías en el siervo más humillado, vamos a decirlo así. El principiante. Sí, el que estaba abajo, ¿no? Entonces cuando Jesús agarra en la vasija con agua y las toallas para lavar los pies a los discípulos, Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, o sea, yo no voy a considerarte a ti el peor de los siervos, ¿no? Jamás. Y entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, siempre el extremista, ¿no? De un lado a otro, salta. Y entonces, bueno, si es así, entonces báñame todito, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no necesitas que te bañe. ¿Por qué? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El poder que la palabra de Dios tiene para limpiar nuestras almas. Nos toca, ¿no? Muchas veces venimos acá a la iglesia, escuchamos la prédica y salimos de acá adoloridos, ¿no? Y la palabra de Dios nos ha dado y nos ha tocado, ¿no? La palabra de Dios. Salmo 119, el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El día de hoy que estaba estudiando en mi tiempo devocional, estoy en segunda de Tesalonicenses, y estoy estudiando la palabra venida, que significa parusía, que significa encuentro personal, contacto directo, cara a cara. La venida del Señor, que aparece en la Biblia, ¿no? La segunda venida de Cristo. Esa palabra parusía significa encuentro cara a cara, personal, contacto directo. Y aparecen tantas veces en la Biblia, y estoy estudiando todos los versículos donde aparece la palabra parusía, ¿no? Y una de las cosas que es cuando dice la palabra en Tesalonicenses, que cuando el Señor venga, espera que nos encuentre irreprensibles, en paz y en santificación. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para buscar, llegar, sumar, crecer en esa santificación que se me exige para la venida del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia que la palabra de Dios tiene en mi vida para llevarme a la santificación. Otro texto más. Juan 6:63, arriba. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, esas que tenemos escritas, que los discípulos transcribieron de Cristo. Jesús les está diciendo a sus discípulos, las palabras que yo les he hablado, todo lo que ustedes van a escribir en los evangelios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Es nuestra alma. Ajá. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es considerada la palabra profética más segura.
Hoy estaba leyendo a ver si puedo encontrar el texto. Me impresionó mucho. Creo que está en segunda de no, perdón, un momentito. Sí, está en segunda de Tesalonicenses. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cuando Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo está hablando acerca de la venida, ¿no? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y les dice, con respecto a la segunda venida de Cristo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. La palabra que aparece acá, para dejarse mover fácilmente, es angustiarse. Y la palabra para conturbéis acá es alarmarse. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es, no se dejen angustiar y no se dejen alarmar por gente que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy en día esa es una de las técnicas de muchos para conseguir vistas en sus videos, ¿no? Todos ahí aparecen los grandes profetas que te profetizan aquí y te profetizan acá y que te producen alarma y angustia. Es una técnica que hay de gente que les gusta. Y muchos de ustedes me escriben, pastor, hemos encontrado este video, miren, pastor, y yo le digo, yo esos videos no los veo. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios yo no me dejo contaminar ni le doy tiempo a esa gente, ¿no? Y entonces, ¿quién nos dice cuál es la palabra profética segura? La palabra de Dios. Si quiero conocer el futuro, estudio la palabra, no escucho a esta gente. Estudio la palabra para ver qué me dice la palabra. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. La palabra de Dios alegra el corazón, alumbra los ojos. Mateo 4:4 es un texto que todos deberíamos reflexionar permanentemente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo el texto de la boca de Jesús es que el alimento espiritual está a la altura de esa necesidad básica que es la alimentación física. Y ahí sí deberíamos entenderlo nosotros, y eso cambiaría nuestro comportamiento muchas veces para asistir a los estudios bíblicos o asistir a la iglesia. Y seguimos. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No busquen la adulterada, sino la no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la no adulterada? La enseñanza bíblica no adulterada es la que te confronta con tu pecado. Es la que quiere matar tu ego, quiere matar tu codicia, quiere matar tu ambición, quiere matar tus pasiones carnales. Esa es la palabra de Dios no adulterada. La adulterada es la que exalta tu ego, exalta tu codicia, exalta tu soberbia. Esa es la adulterada. Entonces la palabra de Dios dice, por ella crezcáis para salvación. Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo 7:24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, lo golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El que oye las palabras de Dios y las hace es un hombre prudente que construye su casa
sobre la roca. Escuché una ilustración muy buena. Estaba escuchando a Pastor Lucho García y él cuenta una historia. En el Perú, hace muchos años, varios años, se construyó toda un residencial de casas nuevas en un terreno desértico, por donde hacía años, muchos años atrás, había pasado un río. Pero el caudal del río se secó y toda esa tierra quedó desértica, pero estoy hablándole de bastantes años, ¿no? O sea, estamos hablando de unos 80, 90 años que ese terreno se secó. En ese caudal del río seco construyeron toda una urbanización de casas y le llamaron justamente, la urbanización se llamaba Río Seco, ¿no? Hasta que vino el fenómeno del Niño. Y con el fenómeno del Niño llenó todo eso y todo ese caudal de río se volvió a llenar y todas esas casas quedaron completamente no respetaron el río. Claro. Entonces, esto es interesante porque Lucho decía, el hombre prudente es quien edifica su casa sobre la roca, no sobre un caudal de río seco, ¿no es cierto? Entonces la gente quiere construir sus vidas y para eso necesita escuchar las palabras de Dios y guardarlas. Entonces, por todo esto que hemos visto, todos estos versículos, yo quiero que entiendan ustedes que enseñar la palabra de Dios es uno de los mayores privilegios que un ser humano puede tener. Muchísima gente tiene miedo a la gente, ¿no? Entonces te dicen, tienes que dar un estudio bíblico. Ay, no, miedo, no sé qué voy a decir, ¿no? Y viene el pánico, ¿no es cierto? Y entonces mucha gente que tiene el don no lo usa por miedo. Preferimos que otro lo haga. Y lo que estamos haciendo es el tremendo privilegio que uno puede tener de enseñar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es útil para redarguir, que nos limpia, nos santifica, que nos permite construir nuestra vida sobre la roca. O sea, el tremendo privilegio que es enseñar la palabra de Dios, lo dejamos para que otros lo hagan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿no es cierto? En lugar de prepararnos para enseñar. Y naturalmente vamos a cometer errores y vamos a cometer un montón de barbaridades. Y cuando yo a veces leo mis estudios y mis estudios bíblicos que di cuando recién empecé, yo los tengo todavía guardados. Tengo unos estoy hablando en 1978, ¿eh? Todavía tengo ahí guardados mensajes que di en esa época y yo los leo y digo, Dios mío, perdóname. ¿Cómo es posible que yo haya predicado esto? Lo interesante es que de esas predicaciones, muchas veces llenas de errores, hoy en día hay muchísima gente que conoció al Señor y que sirven al Señor, hoy en día. Es decir, porque el Señor no es que... No es que habla, como decimos, el Evangelio no se extiende y la palabra de Dios no llega porque estamos nosotros ahí, sino a pesar de que estamos ahí. A pesar de que Dios utiliza. Entonces, enseñar la palabra de Dios es un privilegio porque permitimos compartir algo tan rico, un tesoro tan precioso que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a ver los puntos que vamos a estudiar en estas 3 semanas. En primer lugar, vamos a estudiar el propósito de la enseñanza y la predicación, porque van juntos. Enseñanza y predicación van juntos. Propósito de la enseñanza y la predicación. El punto 2, 7 características de un maestro bíblico. Punto 3, cómo preparar un estudio o un sermón. Punto 4, métodos de enseñanza. Punto 5, consejos prácticos que hay que tomar en cuenta. Y punto 6, preparados para evangelizar. Todas las personas que dan un estudio bíblico en algún momento deben saber que en ciertas circunstancias aparece alguien que no conoce al Señor.
Y entonces tenemos que estar preparados para presentar el Evangelio. Entonces, estos van a ser los 6 puntos que vamos a estudiar. Sí. Eso mismo, del amigo que le hablé, Sí. él me dijo que como yo le mando las prédicas y los estudios bíblicos, me dijo, siempre que me los has mandado, los he visto así, pero los he ignorado, no he visto el video. Y cuando me estaba diciendo, me dice, de una u otra forma el Señor me estaba diciendo, ahora sí. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. No puede abrir. Y quiero mencionarles también algo, que a veces nosotros tenemos la costumbre de separar, por ejemplo, las prédicas en la iglesia, y decimos una prédica de edificación y es una prédica de evangelismo, o un estudio bíblico de evangelización y un estudio bíblico de evangelismo. Yo les cuento, y me he encontrado con gente que en algún momento me ha dicho, Carlos, yo conocí al Señor por un estudio bíblico que tú diste en la casa de tal persona, tal persona. Y yo le dije, sí, ¿y de qué hablé? Hablaste de Apocalipsis, ¿no? O hablaste, o sea, la palabra de Dios a veces toca de tal manera que las almas llegan a Cristo y no necesariamente es un mensaje evangelístico, pero debemos estar preparados para ello, o sea, preparados para entender cuál es el mensaje de salvación. Lo vamos a ver en el punto 6. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Empecemos con propósito de la enseñanza y la predicación. Punto número 1. ¿Ya? El propósito de la enseñanza o de la predicación no es informar. No es informar. Estaba escuchando una prédica sobre un salmo, y el autor de este salmo habla, o sea, da tanta información que no es aplicable a mi vida, que no me sirve para nada. Yo naturalmente siempre una enseñanza y una predicación informa, pero la idea de la enseñanza no es simplemente informar de cosas, ¿no? No es dar enseñanza teórica que no tenga ninguna validez para mi vida. Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Yo puedo preparar materiales llenos de información que no sirven para nada. Si yo estuviese en una conferencia y necesito dar información a gente especializada, por ejemplo, una reunión de pastores, probablemente lo haría, ¿no? Pero en un estudio bíblico, no. Entonces, punto 1, el propósito de la enseñanza, el propósito de la predicación, nunca es simplemente informar. Tampoco es entretener. ¿De acuerdo? Hay algunos pastores en el internet que son súper entretenidos. Inclusive hay un pastor que es comediante. Es comediante de profesión y ahora se ha vuelto pastor. Y entonces empieza sus prédicas siempre con muchos chistes, inclusive trae un muñeco y hacen de ventrílocuos. Y entonces, esto es muy entretenido. Entonces, aunque un estudio y una prédica deben cautivar al auditorio, o sea, no debe ser aburrido, el propósito no es hacer una payasada, ¿no? Les he mencionado ya esa frase tan conocida de Spurgeon, cuando dijo, llegará el tiempo cuando en lugar de tener pastores enseñando a ovejas, vamos a tener a payasos entreteniendo cabras. Y hoy lo que ocurre en muchas iglesias es eso, son las predicaciones, es un entretenimiento de cabras, ¿no es cierto? Entonces, la predicación y la enseñanza no tiene como objetivo entretener, tiene que ser atractiva para que la gente no se duerma, pero no tiene como objetivo ser la payasada y el entretenimiento de la gente. Y por último, tampoco es discutir. No tenemos enseñanza o predicación para discutir. Cuando yo me encuentro en una reunión, siempre hay gente que viene y van a tener esa oportunidad, porque el objetivo es que ustedes comiencen a tener un estudio bíblico en casa. Vamos a manejar el concepto de las iglesias celulares y entonces vamos a multiplicar el crecimiento de la iglesia porque ustedes van a asumir esta responsabilidad en casa.
van a tener la oportunidad de encontrarse con gente que viene para discutir. Y debemos ser muy sabios, porque en ese momento cuando te das cuenta que esa persona lo que quiere es discutir, inmediatamente tú tienes que poner el pare. Es decir, no hemos venido para eso, podemos hablarlo después si quieres, conversamos. En este momento estamos hablando de otra cosa y continúan ustedes con la reunión. Entonces, el propósito de la enseñanza no es ni informar, ni entretener, ni discutir. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Entre discusión y recibir opiniones que pueden ser claro. a lo que estás tratando. Claro, claro. Pero, por ejemplo, llegó hace un tiempo atrás a la iglesia cuando estábamos en Niedergösgen un señor con toda su familia, que ellos habían llegado y que habían escuchado de la iglesia y todo, y que querían asistir a la iglesia porque les gustaba la iglesia, ¿no? Y entonces, bien, comenzaron a asistir a la iglesia, y un día me acompaña él a un estudio en Basel. Y fuimos. Y cuando estábamos en medio del estudio, de repente él comenzó a hacer preguntas medias raras. Y entonces yo le pregunté, ¿qué estás preguntando? O sea, no, que se escondía detrás de las preguntas, no decía directamente lo que él pensaba. Entonces hacía unas preguntas medias extrañas, y yo le dije, ¿a dónde quieres apuntar? ¿A dónde quieres llegar? No, porque lo que yo quiero es que entendamos, y ya vino con su vaina. Entonces le dije, ok, vamos a hablar de eso después, ahora vamos a continuar con el estudio. Cuando nos subimos al auto, camino de regreso, ahí sí comenzamos a discutir, y ahí me di cuenta que era un hereje, que tenía doctrinas realmente heréticas, ¿no? Él no creía en la inspiración de la Biblia, no creía en los escritos de Pablo, o sea, era un hereje que quería meterse en la iglesia. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado. Pero esto no significa que en el estudio la gente no pueda hacer preguntas, obviamente, ¿no? El punto es conversar, compartir, intercambiar, pero no ponernos a discutir, ¿no es cierto? Muy bien, el propósito de la enseñanza sí es salvación. Busquen Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, fuimos marcados con el Espíritu Santo cuando recibimos el evangelio de salvación por medio de la palabra de la verdad, y entonces creímos en él, y por lo tanto el Espíritu Santo nos selló. Entonces el propósito de la enseñanza siempre empieza por salvación. ¿De acuerdo? Siempre empieza por salvación. Segundo lugar, edificación, obviamente. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿significa esto que entre todos pueden aportar uno revelación, el otro puede aportar doctrina, y claro, entre todos se edifican? El objetivo siempre para el uso de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca los dones han sido dados en forma egoísta para uno mismo. Siempre los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos deben participar de eso. Todos. O sea, todos los dones se usan siempre para edificación del cuerpo de Cristo. Le digo porque hay una doctrina equivocada que corre por ahí, que habla acerca del don de lenguas y que separa el don para edificación y el don para no edificación. Como que hay un don individual para uno mismo y como que hay un don para la iglesia. Entonces dicen, el don para la iglesia es el que necesita interpretación y el don para uno no necesita interpretación. Eso no es bíblico.
Eso es de la gente que comienza a hablar en una predicación de repente. Y comienzan a hablar y... Sí, sí. O sea, se lo queda solo para él. No. Yo estaba en una iglesia predicando cuando, antes de terminar, se paró una señora por atrás, nueva, que había recién llegado. Levantó la mano y dijo: pastor, disculpe, necesito orar. Y yo le dije: espera que termine la predicación. No, en este momento necesito orar porque Dios me está hablando y quiero orar en lenguas, dijo, ¿no? Entonces yo le dije: un momentito, ¿hay alguien que interprete? ¿Hay alguien que tenga el don de interpretación? ¿No hay nadie? Bueno, según la palabra, calle en la congregación y hable para sí misma, ¿no? ¿Ok? Salvación, edificación y por último, propósito de la enseñanza es transformación. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, el propósito de la enseñanza es la transformación de nuestras vidas, que nuestras vidas vayan creciendo a la medida y a la estatura de Cristo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cuál es el propósito de Dios para los hombres? Según Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, para Dios, la imagen de Cristo es la meta que Él quiere para cada uno de nosotros. O sea, en el corazón de Dios no está Carlos con la disculpa de que, bueno, soy humano, pues cometemos errores. No. En el corazón de Dios es: Carlos, yo quiero que tú seas a la imagen, a la altura de mi Hijo. Quiero que llegues a ese nivel. Y para eso he dado la palabra. Para que la palabra te transforme a ese nivel. Para que llegues a la altura de la imagen de su Hijo, de Cristo. Por eso Jesús dice que seamos como Él, humildes y mansos y humildes, ¿no? Claro, ¿no? En Efesios 4, versículos 12 y 13, dice que Dios ha levantado ministerios, ¿no? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, que prediquen la palabra, a fin, noten esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los creyentes en Cristo. Y entonces dice, este es el objetivo. O sea, para que entendamos, ¿no? No la iglesia, la palabra de Dios, los estudios bíblicos, la predicación de la iglesia, no puede apuntar a un modelo de creyente mediocre. Porque el objetivo de Dios y el objetivo de la enseñanza bíblica y el objetivo de la predicación es que cada uno de nosotros llegue a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ni siquiera te dicen, no, mira, con que llegues a los pies de Cristo ya es suficiente. Con que llegues a parecerte, pues un poquito a Cristo ya es suficiente. El objetivo, dice acá, es que Dios quiere para todos nosotros, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros,
es que lleguemos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que Dios tiene para ti y para mí. Pero eso es aquí en la tierra. Desde ya, porque la vida eterna empieza ahora y termina en la eternidad. Claro. Entonces el objetivo es que ahora nosotros estamos empezando ese proceso. Claro, pero no lo vamos a terminar acá. Necesitamos la transformación de nuestros cuerpos, obviamente, pero eso no es una excusa. Para llegar a la, no, claro, pero ¿Mm? para llegar a esa plenitud, ¿no? Claro, pero no debemos tomarlo como excusa, ¿no? Estoy aquí en la tierra y bueno, mientras tanto en la tierra no voy a ser perfecto. Lo que Dios quiere para ti es esto. Dios quiere la plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, eso es lo que Dios quiere para ti ahora. Que tengamos todavía que hay un proceso que el Señor tiene, que tenemos que ser renovados, que tenemos que ser transformados, todo lo que tú quieras. Pero el objetivo de Dios no es tener a un creyente impaciente, pleitista, bronquero, no, eso no. El objetivo es la plenitud de Cristo, ese es el objetivo. Y hacia eso yo tengo que apuntar con mi vida en esta tierra. Que se logre cuando venga el Señor y estemos en su presencia, está bien. Pero ahora, Claro. esa es mi medida, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se logra este propósito? Según la palabra de Dios. Romanos 12 nos habla de la renovación de nuestra mente, ¿no? Romanos 12, 1 al 2. Nos dice, este es la primera herramienta, o digamos, el primer camino que Dios utiliza para transformarnos. Romanos 12, 1 a 2 dice, ¿Cómo se logra aquí? la pregunta es, ¿cómo se logra este propósito? De llegar a la medida de la estatura de Cristo. Por medio de la renovación de nuestra mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente. Y esto no es algo que lo hayamos escuchado por primera vez, ¿no es cierto? La única manera de cambiar a los seres humanos es cambiando su forma de pensar, ¿no? Alguien me preguntó en el Perú, me preguntaron cómo funcionan las cosas acá en Suiza, y yo les dije, bueno, lo que pasa acá en Suiza es lo siguiente: tú trabajas y vas pagando un seguro de desempleo, y si en algún momento pierdes el trabajo, el seguro de desempleo funciona. Entonces tú vas, te inscribes en el seguro de desempleo, y el seguro de desempleo te paga el 80% de tu sueldo, generalmente por 2 años, hasta que puedas conseguir otro trabajo. Entonces esta persona me preguntó que eso sería un gol en el Perú para tanto desempleado. Yo le dije, no, en el Perú no funcionaría. ¿Por qué? Porque acá tú te inscribes porque quieres conseguir un trabajo de verdad, no quieres vivir siendo sostenido por el seguro de desempleo. Pero la mentalidad latina, en Estados Unidos ocurre eso. En Estados Unidos hay generaciones de familias que viven del desempleo. Generaciones. O sea, el abuelo vivía del desempleo, los hijos viven del desempleo, los nietos viven del desempleo. Y claro, son personas que todo el tiempo se mantienen abajo, porque no pueden surgir. Entonces, me preguntan, ¿qué deberíamos hacer en el Perú? Cambiar la mente de la gente. La única manera de cambiar la cultura peruana en este sentido es cambiando nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Miren lo interesante, les voy a contar una historia. Un amigo viajó a Japón para hacer un curso de marketing, ¿ya?
marketing y publicidad. Y entonces estaban ahí con una compañía japonesa que quería sacar una cerveza. Y entonces el hombre del japonés agarró y les dice, ¿saben qué? Tengo una idea excelente. Vamos a sacar una cerveza que tenga fecha de vencimiento. Que venga con una... se vence tal fecha. Para que la gente sepa que es una cerveza fresca. Que no está guardada, fresca, ¿no? Y la publicidad va a ser la siguiente. Si tú me traes una botella con la fecha vencida, entonces te regalamos un cajón de cerveza fresca. ¿No? Una caja. El peruano dice, están locos. Y los japoneses dijeron, ¿pero por qué? Pero es que están locos, pues. Me compro una caja y la guardo. Y espero que se venza. Y luego vengo y me van a dar 24 cajas. Espero que se venza. Luego me vuelvo millonario en 1 año y medio. Y los japoneses le decían, no, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Decía él, claro que es posible. Y entonces el japonés le dijo la clave, le dijo, no, en nuestra mentalidad eso es deshonesto. Claro. Y el peruano se tuvo que callar la boca, porque la mentalidad es el problema. Y entonces, la única manera de transformar las vidas es cambiando la forma de pensar. Y la única manera en que nosotros podamos vivir la fe es cambiando nuestra forma de pensar al modelo de la palabra de Dios. Hace tiempo atrás, cuando estaba en el seminario, llevé un curso con un profesor que era psicólogo, y él dijo, hay una clave, ¿no? Todos nosotros, en el tiempo, vamos construyendo filtros en nuestro cerebro, y a través de esos filtros vemos la vida. Generalmente son filtros que se han producido producto de experiencias buenas o malas, ¿no? Si tú, por ejemplo, de niño o de niña, tuviste una mala experiencia con alguien que se quiso pasar contigo, entonces tú te creas miedos, por ejemplo, y se queda como un filtro. Y cuando vas creciendo en la parte adulta, esos filtros hacen que tú evalúes la vida desde ese punto de vista. O sea, te hacen ver la vida a través de esos filtros. Y esos filtros se van grabando en ti, sean buenos o sean malos, se van grabando en ti y van pasando a tu subconsciente. Y en algún momento, por eso es que, por ejemplo, 2 hermanos perdieron al padre. Uno se volvió alcohólico y drogadicto y el otro es un empresario de éxito. ¿Qué pasó? Los filtros en nuestra cabeza nos hacen reaccionar distinto. Y entonces él decía que muchas veces nuestros filtros regulan nuestro comportamiento, nos hacen ser como somos, ¿no? Y entonces este pastor decía que la única manera que podemos realmente expresar la imagen de Cristo en nosotros es cuando esos filtros son limpios por la palabra de Dios. Romper esas cadenas. Cuando memorizas la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pase de tu consciente a tu subconsciente. Y le dijo Cristo a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces la palabra empieza a limpiar tu subconsciente y entonces empiezas a tener el filtro para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces el objetivo a la hora de enseñar un estudio bíblico es renovar la mente. ¿Cuál es la perspectiva de ver la vida de Dios? La palabra. O sea, todas las enseñanzas, que veamos las cosas como Dios las ve. Que veamos las cosas con los ojos que Dios las ve. Por ejemplo, esta falsa enseñanza de la prosperidad utiliza la perspectiva del sueño americano. Porque esta doctrina de la prosperidad empezó en Estados Unidos, donde la gente se hablaba siempre del sueño americano. Tú llegas a Estados Unidos y entonces trabajas un montón y te vuelves rico. Es el sueño americano. Tu casa, tu carro, tu yate, ¿no es cierto? Es el sueño americano. Entonces estos estafadores agarraron ese sueño americano y lo convirtieron en Biblia. O sea, ese filtro que
Exactamente. Ese filtro que tenían ahí. Y por eso es que estas iglesias están llenas de gente. Porque ellos tienen en su cabeza el filtro del sueño americano. Y ahora encontraron una iglesia que le dicen, sí, está en la Biblia. ¡Wow! Esa es la iglesia que yo quiero ir. ¿Pero es eso? ¿Cuál es el filtro de Dios? Jesucristo lo dijo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces nosotros toda la vida vamos acarreando y vamos cargando ese concepto materialista de la vida. Ese concepto de que sí, claro, yo soy creyente, sí, pero aún así quiero tal cosa y tal cosa y tal cosa antes de morirme. La pregunta es cuál puedes sacar de acá cuando te mueras, ¿no? ¿De qué te sirve todo eso que puedas conseguir? Pero la palabra de Dios dice, el filtro de Dios es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es el filtro. Entonces, ¿cómo ver la vida? Desde la perspectiva de Dios, con ese filtro. ¿Me entienden? La segunda cosa, que para alcanzar la transformación a la imagen de Cristo, la primera es la renovación de nuestra mente. Y la segunda Apaguen su micrófono. es la verdad. Hay un sonido. Apaguen su micrófono, que alguien está haciendo un poquito de ruido. Muy bien. La segunda cosa, el segundo propósito de Dios para los hombres, para transformarnos, para hacernos a la imagen de Cristo, uno es renovar nuestra mente y el otro es conocer la verdad, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, no de los hombres. Y aquí dice, la verdad que Cristo tuvo que venir a revelar y que nos hace libres. El hombre se alejó y se separó de Dios. Y ha vivido toda su vida alejado de Dios. Y en esa vida alejada de Dios, el hombre ha inventado su verdad. El hombre ha inventado su verdad, ¿no? Es igual que la cocina. Cocinar. Imagínense ustedes que ustedes han vivido en una casa donde alguien cocinaba muy bien, muy rico, ¿no? Y ustedes, siendo pequeños, se alejaron de la casa, se fueron y no tuvieron nunca más contacto con aquella persona que cocinaba. Y ahora quieren cocinar. Y quieren hacer lo mismo que la persona hacía, pero no tienen el conocimiento. Y cocinan. ¿Y qué hacen? Cocinan lo que le da la gana, pues. Inventan cualquier cosa, meten cualquier cosa. ¿Y ustedes creen que esa es la verdadera cocina? No. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. El hombre se alejó de Dios y comenzó a vivir en esta tierra. Y por eso es que la gente te dice, mira, todo el mundo tiene su propia verdad. No, pues no. ¿Cómo que todo el mundo tiene su propia verdad? Claro, tú puedes creer tu verdad, pero no es la verdad de Dios. No, que cada uno puede creer lo que quiera. No, cada uno puede creer lo que le dé en gana, pero no es la verdad de Dios. Por eso, alguien tuvo que venir del cielo para revelarnos dos cosas: la verdad de Dios y la gracia de Dios. Y lo dice Juan en capítulo 1, que el Hijo que vino a revelarnos la gracia y la verdad. La gracia que Dios tiene hacia nosotros y la verdad de Dios, lo que Dios entiende, lo que Dios considera correcto. Eso nos vino a revelar Cristo. Entonces, alguien está haciendo mucho ruido con su micrófono. Si pueden apagarlo. Bien. Entonces, la verdad de Dios teníamos que recibirla de afuera. Alguien tenía que venir y decirnos, sí, no, mira, yo pienso que todos los caminos conducen a Roma. Yo pienso que Dios es Zeus. No, yo pienso que Dios es Amon-Ra. No, yo pienso que la psicología, yo pienso que la filosofía, yo pienso que la sociología. No, está bien, tú puedes pensar lo que quieras. Pero Dios, ¿cuál es la verdad de Dios? Y Dios tiene que mandar a su Hijo para revelarnos la verdad. Por eso es que dicen que lo que antes era verdad se la ha cambiado en este tiempo. Jesucristo ha venido a revelarnos la verdad de Dios. Y entonces, la renovación de mi mente, de mi forma de pensar, los pensamientos que antes tenía no son válidos, son ahora los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios?
¿Y cuál es la verdad de Dios? Entonces eso, cuando yo conozco la verdad de Dios y renuevo mi forma de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios, es que mi ser comienza a ser transformado. Es que yo comienzo a ser, en forma automática, en forma natural, empiezo a ser transformado. Y para eso enseñamos la palabra. Y para eso la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por eso ustedes entienden que las personas que son tan eventuales en los estudios bíblicos, que vienen de vez en cuando, que escuchan de vez en cuando, se pierden un montón de estudios, después entran una vez, ese tipo de gente refleja en su vida la superficialidad de la fe. Inestabilidad, diría yo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nunca llegan a profundizar en el conocimiento de la verdad de Dios que les permite renovar su mente para ser transformados y crecer a la medida de la estatura de Cristo. Ese es el propósito de la enseñanza. Y esa es la vida en abundancia que Dios... Jesucristo vino a revelar la verdad de Dios. Y la gracia. Y la gracia. Vino a revelar la verdad. La verdad y la La gracia. palabra. Ok. La verdad de Dios. Lo que Dios entiende como verdad. Y Los eso es mandamientos. su palabra. Por ejemplo, Los mandamientos. claro, y esa verdad quedó escrita, ¿no? Dice Hebreos que Dios nos había hablado de muchas maneras antes por los profetas, pero que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cómo lo sabes? Porque Dios lo dice en la palabra. Exacto, porque Cristo vino y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Trinidad. Ah, Trinidad. Ajá. No, mira, yo creo que Dios se llama Alá. No, yo creo que Dios se llama Amón Ra. No, yo creo que Dios se llama Zeus. No, se llama Jehová. Él mismo lo dijo: yo me llamo Jehová, mi nombre es Jehová. A mí me preguntaron una vez, Sí. para responder así en una, ¿no? Sí. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que hizo Pilatos a Jesús, ¿no? La verdad es el concepto real de las cosas que viene de parte de Dios. Cuando la gente te pregunta qué es la verdad, se esconde una respuesta detrás. No, mi papá estaba muy ya en una senilidad. Ah, ya, no entendía. Un momento de lucidez. Sí, Y yo le estaba hablando al Señor. Y me dice, mira, ¿qué es la verdad? el versículo de respuesta es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad Y la vida. Pero era muy abstracto Ujú. a mi forma de explicarle Sí, que era la verdad en una sola, ¿no? claro. Ahora, cuando queremos explicar esto es así. La verdad está personificada en una persona. Es cuando tú ves a alguien y dices: ¿sabes qué? Este es la maldad en persona. Estás diciendo que es una persona que lleva la maldad dentro de sí. Es decir, que su acto, su comportamiento, su pensamiento es la maldad en vida. Cuando dice Jesucristo, Jesucristo es la personificación de la verdad, porque Él no solamente es Dios, sino que vino a traer la verdad de Dios. Él es la única cosa cierta que hay. O sea, Él es la verdad. Él es la verdad, ¿no? ¿Qué le dices a una persona que te dice, no importa con tal de que seas buena persona? Es la típica. Sí. ¿Por qué tengo que aceptar a Dios si soy buena persona? No le hago mal a nadie. Sí. Y no entienden que Dios dijo, no hay uno solo bueno. Sí. Es un poco difícil. Es muy simple. Cuando la persona te dice: yo no le hago mal a nadie, tú le dices: ¿con quién te estás comparando? O sea, tú te crees bueno. ¿En comparación a quién? En comparación a Hitler, de repente tú eres bueno, ¿no? Pero en comparación a la Madre Teresa, ¿qué tan bueno eres? Por ejemplo. Porque cuando la gente dice yo soy bueno, en realidad mienten, porque esconden sus maldades. Y el ejemplo clásico es del vaso, ¿no? Cuando botamos el vaso, decimos,
Si tú lo votaste, te digo, lo votaste, te acuso, lo votaste, pero si yo lo voto, digo, se cayó solo. Esa costumbre de liberarme de mis pecados, ¿no? Y generalmente personas que no conozco pueden decirme eso, pero cuando hay personas que yo conozco, hablando del caso que conocemos, esa persona yo le conozco un montón de maldades, ¿no? Maldades, o sea, si a mí me dijese eso, yo he sido bueno toda la vida, yo no he hecho mal a nadie, bueno, eso te lo puede decir a ti, pero a mí no me lo puede decir. Ah, ¿te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este? Las maldades que le hiciste. ¿Y esas maldades dónde están? La gente busca compararse con los demás, haciéndose la convicción de que ellos son suficientemente buenos. Entonces, cuando alguien me dice, no, pero yo soy bueno, la pregunta es con quién te comparas. Porque la verdad, y esto es un punto para evangelizar, dice la palabra de Dios que no debemos robar. Y tú le preguntas, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez te quedaste con el vuelto de alguien? ¿Alguna vez te encontraste una billetera que no era tuya y te la quedaste? ¿Alguna vez encontraste un billete que sabías de quién era y te lo guardaste? ¿Alguna vez has robado algo? Entonces la gente dice, bueno, si robaste una vez, eres un ladrón. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, todos mentimos. Ah, ok, entonces eres un mentiroso, ¿no? ¿Alguna vez has adulterado? Porque la Biblia dice que miras a una persona y solamente por mirarla con lascivia estás adulterando en tu corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? Bueno, ok, entonces eres un adúltero, mentiroso y ladrón. Ahora, ¿quieres ir al cielo? Ya no eres mi amigo, yo. ¿Ya quieres ir vas a entrar en la presencia de Dios y Dios te va a decir, entra papá? No. Bueno, vamos a seguir para ¿cuál es la herramienta que Dios utiliza para alcanzar este propósito? Lo hemos dicho, la palabra de Dios. Y este es el versículo que vimos en un principio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y Pablo le escribe a Timoteo, le exhorta a Timoteo, ¿no? En 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Le exhorta a Timoteo y le dice, te encarezco, o sea, te encargo bajo juramento, es la palabra, te encarezco, te pido que me jures que vas a predicar la palabra, vas a proclamarla, vas a darla a conocer, vas a exponerla. Y luego le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, animar, motivar, presentar, empujar, eso es instar. ¿Cómo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir, ya les he explicado varias veces qué significa, ¿no? Redarguir es utilizar tu propio argumento en tu contra, ¿no? O sea, algo que tú mismo estás defendiéndote y entonces tu propio argumento lo utilizan en tu contra, ¿no? Por ejemplo, comes un montón y luego cuando alguien está comiendo le dice, oye, ¿por qué comes tanto? Y la otra persona te dice, ¿tú me dices eso? ¿Tú que comes un montón? ¿No? O sea, eso es redarguir, ¿ah? ¿No? O llegar tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Es un mal lo que preguntaba Isabel, ¿y cómo es eso? ¿Es el reino de Dios? ¿Cómo es? Redarguir, reprender, significa amonestar, reprender con fuerza, exhortar. No solamente significa confrontar, también significa consolar, consuelo, ¿no? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, escúchame, prométeme bajo juramento. Y noten esa es la fuerza de ese texto, ¿no? Timoteo, prométeme bajo juramento que vas a predicar la palabra, que vas a instar a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, siempre con mucha paciencia y doctrina, no fuera de la doctrina.
¿Ok? Ese es el punto 1, lo que hemos visto ahorita. ¿Ah? El punto, sí. Eso que dice reprende y todo eso, es lo que la gente le ha dado vuelta a decir yo reprendo y todo. Ah, no, esas son tonterías de algunas iglesias que reprenden a los espíritus y ese tipo de cosas. Exacto. No, reprender es cuando tú le llamas la atención a alguien por su comportamiento. A través de la doctrina. A través de la doctrina y con paciencia. ¿No? Con paciencia y doctrina. No hay que venir simplemente a reprender, ¿no? Sino hay que reprender con paciencia, Eso es exhortar. ¿no? Y con doctrina. Bien, 7 características de un maestro bíblico. El punto número 2. 7 características de un maestro bíblico. Para poder enseñar, no todos pueden. No todos pueden enseñar la palabra. Hay ciertos requisitos. Hay personas que quisieran, pero no pueden. Un amigo nuestro que ya falleció, él quería ser maestro. Y él quería enseñar. ¿Ah? No lo conocen. Un amigo nuestro que ya falleció. Y en algún momento yo tuve que hablar duro con él y le dije, hermano, ¿tú crees tener el don de maestro? Y él me dijo, sí. Y yo le contesté, porque la gente no tiene el don de escucharte. Porque él ya, o sea, había un momento en que él se había autoconvencido a sí mismo. Y realmente no era maestro. Claro, gente que canta completamente desorejados y nunca entienden que cantan mal. Y se presentan a los concursos todavía, y lo mismo con la palabra de Dios. 7 características en los últimos 15 minutos. Vamos a ver estas 7 características de alguien que quiere ser un maestro bíblico. Número 1, tiene que tener una conversión genuina. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Se acerca Nicodemo para hablar con Jesús. Perdón, Primera de Juan 3 es otro pasaje. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Él es puro. Puro. Entonces, la primera cosa, conversión genuina. Que el Espíritu de Dios haya entrado en tu corazón. Que hayas nacido de nuevo. Que tú seas un auténtico hijo de Dios por conversión. Es decir, en tu vida llegó un momento en que tú hiciste una decisión de seguir a Cristo. ¿Cómo sé yo que soy un genuino hijo de Dios? Es fácil. El versículo 3, ¿qué dice? El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santificación y la santidad como un proceso natural de la persona que ha conocido a Cristo. Los frutos del Espíritu. Es como un bebé cuando recién ha nacido. ¿Cómo sé yo que está vivo? Porque respira. Llora. Come. Se mueve. ¿No? Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo exactamente hace lo mismo. Respira. Llora. Se mueve. O sea, es una persona que crece espiritualmente. Y es una persona que da frutos. Es una persona que refleja el carácter de Dios, o sea, tú lo ves. Entonces tú dices, nadie puede saber el corazón de las personas, pero tú ves a alguien y dices,
Este tiene características de un hijo de Dios que está vivo, ¿no? Entonces, para poder enseñar la palabra, punto uno, condición. Y si nosotros vamos a permitir en la iglesia que alguien enseñe la palabra, tenemos que estar convencidos de que es un auténtico hijo de Dios. Punto 2. Tiene una vida de oración. La segunda característica de un maestro es que tiene una vida de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. ¿Recuerdan cuando los discípulos tuvieron este problema de servir a las mesas? Querían servir a las mesas, y entonces los apóstoles van donde ellos para que ellos resuelvan el problema. Ellos dicen: no, búsquense gente que se encargue de todo esto, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Ese es el ministerio. Cuando Dios te ha llamado a servirle en el ministerio, en el pastoral, ese es tu ministerio: orar y predicar y enseñar. O sea, para eso tienes que orar, para poder enseñar. Y lo demás, la parte administrativa, uno debería dejarla a otra gente que lo haga, para uno no quitarse de las cosas importantes, que es la oración, el estudio de la palabra, la enseñanza, y perder el tiempo administrando la cafetería, pintando la pared, ¿me entienden? Entonces, la oración, les cuento la historia, cómo la oración transforma un estudio bíblico o una predicación. Habladores hay muchos, oradores también. Maestros hay un montón. Pero cuando tú quieres enseñar la palabra, tiene que venir del Espíritu Santo. Y eso solo se logra con oración. Yo conozco muchísima gente que enseña la Biblia y no tienen una vida de oración. Y esas enseñanzas vienen al nivel de humanos. Es lo que Pablo decía, ¿no? Voy a llegar a ustedes, ¿no? Y voy a demostrar que la palabra que yo les traigo es con demostración del Espíritu y de poder. ¿No es cierto? Había un predicador hace muchos años atrás que tenía todas las características para ser un mal predicador. Era medio ciego. En aquella época no había luz eléctrica, así que tenía que predicar con una vela. Tenía la mala costumbre de leer todo su sermón y tenía una voz chillona. En otras palabras, cuando el hombre predicaba hacía así, ¿no? Tenía que tener la Biblia cerquita para poder leer, una vela para poderse alumbrar, dentro de subirle un papelito con la prédica para leer, y además con voz chillona. Entonces, según todas esas características, la gente no debería haber querido escucharlo. La historia cuenta que él rara vez pudo terminar un sermón. Antes de terminar los sermones, la gente ya estaba de rodillas adelante, clamando por conocer a Jesucristo. Y él seguía leyendo, y la gente adelante, llorando, entregándose al Señor, gente consagrándose al Señor. Y le preguntaron cuál era su secreto, y el secreto lo reveló su esposa. Decía, los viernes, hasta el viernes, él escribe su sermón. El viernes en la noche tenemos una habitación en la casa reservada para orar. Él entra el viernes en la noche y comienza a orar palabra por palabra de lo que ha escrito. El domingo en la mañana sale, se baña, se viste y va a la iglesia a predicar. Esa es la diferencia. Conversión genuina, vida de oración. Tercero, autoridad espiritual. 1 Timoteo 4:12. Autoridad espiritual. Primera Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La autoridad espiritual viene con el buen testimonio. Si no tienes buen testimonio, no tienes autoridad espiritual para enseñar la palabra. Alguien me dijo una vez que había estudiado teología y que estaba preparado para enseñar la palabra. Y yo le dije, pero tienes que esperar un tiempo. ¿Por qué? Yo estoy listo para enseñar la palabra. Entonces, al final tuve que decirles, no vas a poder enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque tu testimonio, tu forma de ser, tu comportamiento, tu carácter, no está a la altura. Y no, pero ¿quién eres tú para juzgarme? Bueno, soy el pastor. Más allá no vamos. Pero la autoridad espiritual es importante. Para poder enseñar la palabra, tengo que haberme ganado la autoridad espiritual de los oyentes. Los oyentes tienen que escucharme y decir, sí, me está enseñando alguien que es maestro, ¿no? ¿Alguien que qué? Maestro. Punto 4. Llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No es que yo tenga más del Espíritu, sino que el Espíritu tiene más de mí. Ser lleno del Espíritu Santo significa que estoy inundado del Espíritu, que estoy permitiendo, estoy dando entrada al Espíritu Santo para llenar cada área de mi vida. Muchas veces en la mañana, cuando estoy orando, le digo, Señor, empecemos por limpieza, vamos a empezar por limpieza. Pecados, ¿cuáles son? ¿Qué cosas? Aquí, límpiame. Y ahora, Señor, que he sido limpio con tu sangre, ahora sustituye eso y lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenga el control y tú le entregas al Espíritu Santo el control de tu vida. Punto 5, punto importante. Estudiar e investigar la palabra. Les dejo ahí los textos, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Cuando Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, yo le escribo después de haber investigado todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden. Entonces, estudiar e investigar la palabra de Dios. 7 características de un maestro bíblico. Y esto es importantísimo, porque hay una mala enseñanza que apareció hace unos años atrás que decía, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, esos pastores escondiéndose detrás de esa enseñanza, se volvieron unos haraganes del estudio bíblico. Y por haraganes, por no querer estudiar la palabra, no, la letra mata, el espíritu vivifica. Se paraban en el púlpito y hablaban tonterías. Y decían que era el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo, era el diablo que estaba hablando ahí. Porque una persona que no se ha preparado, que no ha estudiado, no puede pararse a enseñar la palabra. Había un pastor acá en Zúrich que hizo un curso por correspondencia. Por correspondencia, le mandaban cartitas, él llenaba, las devolvía y de repente me invita a su graduación de pastor. Ya es pastor, ya puede predicar, ya puede enseñar. Entonces yo llegué y le pregunté, oye, dicho sea de paso, explícame esto de la propiciación. ¿Qué es? Porque ahora que estás graduado, puedes enseñar. Mira que y hay palabreo, ¿no? Palabreo. Propiciación, porque él es propicio, porque hay que propiciar, ¿no? Y entonces, yo me decía para mis adentros, ese es el resultado de convertir en apóstoles, profetas y pastores a cualquiera. De la noche a la mañana, ya te ungí, ahora eres, ¿no? Y no tienen conocimiento bíblico. Entonces, si tú vas a enseñar la palabra, tienes que investigar, tienes que estudiar. No te sientes a hablar de la Biblia sin haber estudiado, porque vas a cometer un error grave diciendo cosas que no son. Siempre utilizo el mismo ejemplo de toda la vida, ustedes lo deben haber escuchado varias veces.
ese hombre que comienza a predicar de que debemos ser la sal de la tierra, ¿no? Debemos ser la sal de la tierra, y al final dijo, por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿no? Gente que no conoce el idioma, gente que no entiende, sal de tu tierra. Entonces son gente que no conoce la palabra. Si tú quieres enseñar la palabra, tienes que estudiar e investigar la palabra. Y tienes que hacerlo con disciplina, ¿eh? Con disciplina. No es que, el juez tuvo un estudio y ahora, no. Tienes que estudiar todos los días, sistemáticamente, sí. A eso que usted decía de esta iglesia, o lo que decían estas personas, en Eclesiastes 12:12 dice, ahora hijo mío, o más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ajá. ¿Se quiere referir a eso de lo que... Ese versículo es el que se cogen las personas para decirle el Espíritu. Probablemente. No, se cogen... Este tipo de personas utilizan mucho estos versículos y los sacan de su contexto, ¿no? Porque ese pasaje no está hablando de estudiar la Biblia. Ese pasaje está hablando de aquellos que creen que estudiar un montón de libros te hace muy sabio, ¿no? Los que tienen un montón de libros y se leen todos los libros y creen que son muy sabios. Cuando tú quieres enseñar la palabra es otra cosa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque estas personas utilizan estos textos fuera de contexto para demostrar sus absurdos conceptos. Punto 6, se nos va acabando el tiempo. En sexto lugar, necesitas tener el don de Dios. En Efesios capítulo 4 se menciona que la enseñanza es un don, la predicación es un don. No es algo que tú lo traes en forma natural. Los talentos son lo que tú traes en forma natural. Y los dones son algo que Dios te da. Y esto solamente lo vas a descubrir enseñando. Solamente practicando te vas a dar cuenta si tienes el don de enseñanza. Cuando yo comencé, tenía yo 18 años. El líder del grupo había salido, se había ido a Estados Unidos. Y nos quedamos 7 amigos. Y éramos un grupo así, el estudio bíblico, los 7, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, está bien, entonces a cada uno le toca predicar durante un mes. Y yo empecé. Entonces comencé a predicar, yo dije, no, yo no quiero predicar, yo no creo que tengo ese don, yo sí quiero enseñar. Y yo me metí a enseñar. E inmediatamente después de enseñar, la gente comenzó a decir, sí, Carlos, tú tienes el don de enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, sí tengo el don, ¿no? Pasó todos los 6 meses, porque cada uno predicaba un mes, y el 7º mes me tocó a mí. Yo dije, no, yo quiero enseñar nomás, está bien. Me dijeron, no, te toca a ti, y me clavaron ahí, te toca predicar. Y entonces ahí, cuando prediqué, cuando terminé, la gente me dijo, tú también tienes el don de predicar. La única forma de saber cuáles son tus dones es usándolos. Para ser maestro hay que probar. Y tú pruebas y te das cuenta si tienes el don o no tienes el don. Y hay gente madura que está en el estudio y te dice, sí, tienes el don. O te van a decir, no tienes el don, como yo le dije a este amigo mío, ¿no? Y por último, fidelidad a las Escrituras. Si quieres ser maestro de la palabra, tienes que empezar a ser fiel para enseñar las Escrituras como son y no como tú quieres que sean, ¿no? Porque a veces lo que queremos al usar la Biblia es demostrar lo que yo quiero y manipulo la Escritura, y eso es ser deshonesto con la palabra de Dios. Entonces tengo que ser fiel. Yo muchas veces ha pasado lo siguiente, ¿no? Tengo el texto en español y me parece genial y preparo la prédica del domingo basado en el texto en español. Y para estar seguro, me meto al hebreo o al griego para ver cuál es la enseñanza. Y descubro que toda mi prédica en español está mal hecha. Que el concepto es otro. Y tengo que cambiar, si soy honesto con la palabra, tengo que cambiar mi prédica. ¿Por qué? Porque no estaría predicando lo que es correcto. En el español puede parecer, pero cuando vas a los originales te das cuenta que a veces has interpretado una palabra de una manera que no es correcta. Entonces, para la 7ª característica de un maestro bíblico es la fidelidad a las Escrituras.
¿Ok? Próxima semana empezamos cómo preparar un estudio sermón. ¿De acuerdo? Entonces, aquí alguna pregunta. Los que están en el chat, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, o lo que ustedes decías, ¿tenías una pregunta? No. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nada? Carlos, ¿Sí? sí, con lo de lo último, la fidelidad de las escrituras, pero, por ejemplo, uno recién está aprendiendo, ¿no? Sí. O sea, uno tiene que orar primero para que el Espíritu Santo pues te guíe. Sí. Pero ¿qué pasa si en algún momento, no sé, ¿cómo sabes que realmente estás enseñando lo que es correcto? O sea, consulta. cuando recién estás empezando. La manera de saber cuál es la doctrina correcta es de 3 maneras diferentes. La primera, ir a la Escritura, obviamente, ¿no? Ir a la Escritura, estudiar por ti misma. Segunda, hay que consultar a los conocedores. Eso significa consultar comentarios, consultar enseñanza bíblica de hombres de Dios del pasado, ¿no? Y tercero, consultar a conocedores de la Biblia actuales, maestros actuales. Nunca debo arriesgarme a lanzar una doctrina nueva. Siempre tengo que consultar. Por ejemplo, hablando con un amigo que él me estaba tratando de convencer de que la doctrina de la sanidad total, ¿no? Que todos los creyentes deberíamos estar sanos todo el tiempo y que nadie debería estar enfermo nunca. Y entonces yo le decía, eso no es correcto. Y uno de los argumentos que le dije es, ninguno de los padres de la iglesia del siglo XVIII y XIX enseñaron lo que tú estás enseñando. Ninguno. Toda tu enseñanza apareció en el siglo XX, en el año 1955, por adelante. O sea, ninguno de los hombres de Dios que predicaron el Evangelio en todo el mundo y fueron de misioneros, mencionaron ni la teología de la sanidad total, ni la teología de la prosperidad, ni ninguna de esas cosas. Punto 2. Hoy en día, tú consultas a los profesores, maestros, conocedores de la Biblia y les haces la consulta. Y recién cuando estás convencida, entonces la enseñas. Antes no. ¿Bien? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a orar para terminar el estudio de hoy y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por este estudio. Pedimos, oh Padre, que tú nos bendigas con la palabra que hemos aprendido, nos vayas preparando y capacitando para ser maestros de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.